Ya, Nati, mira, de esto se trata. Eh, Leer todo un paper completo es muy pointless en realidad, porque los papers tienen una manera de leerse, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, eh, sale todo lo que estaba sapeando. Ya, mira, entonces, por ejemplo, yo voy a poner vivienda colectiva. ¿Cachai? Entonces aquí en el Scholar Google me va a tirar toda una serie de papers que, ¿cachai? Que tienen algo que ver con la vivienda colectiva, ¿cachai? Entonces, básicamente, lo que tú deberías hacer es recopilar toda la información, o por ejemplo, Modern Housing. Yo prefiero buscar en inglés porque en realidad sale mucho más resultados. Entonces, por ejemplo, yo acá, que es mucho más fácil, tengo el programa que se llama Mendeley, que es un programa bien entretenido y que aparte se conecta con este otro programa que también es bien bueno, que se llama En Vivo. Entonces, básicamente, ok, oh, ya eso apareció porque parece que Francisco dejó de ser alumno regular. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, yo tengo en esta mano de aquí, tengo todos los tópicos con los que normalmente trabajo, ¿cachai? Entonces, ¿por qué te digo esto? Que te baje el Mendeley es gratuito y es súper bueno, ¿cachai? Porque, por ejemplo, aquí yo voy a tomar un tema, por ejemplo, climate change. Entonces aquí tengo recopilado ya todos los papers y todas las investigaciones que bajé que tienen algo que ver con el tema que, o algo, mira, es lo que aparece, ¿cachai? Todo lo que me aparece con respecto a eso. O sea, obviamente que hay mucho más en climate change, pero esto es, por ejemplo, UK, ¿cachai? Entonces tengo toda esa cantidad de papers y sé quiénes son los autores, el tiempo, o sea, como de cuándo se publicó, en qué revista se publicó y el título de la canción. Entonces, aquí por ejemplo, no sé, tengo gentrificación, lead certification, ¿cachai? Que son los temas que... Entonces, todo esto que tú ves acá son los papers que yo encontré que tienen algo que ver. Entonces, cuando uno hace una revisión bibliográfica de algún tema, la idea es que tú, independiente que si es exactamente lo que tú tienes que ver o no, la idea es revisar todo lo que hay, ¿cachai? Entonces, pero por supuesto que no hay tiempo infinito como para revisarlos todos. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, eh, Housing Climate Change. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, aquí me sale que hay un loco que está citado 214 veces, ¿cachai? Que son esta gente de acá. Embodied and operational carbon dioxide emissions from housing, a case study of the effects of thermal mass and climate change. Entonces, mira, Framing Sustainable Housing as a Solution of Climate Change, Lovell, 121 citas. Entonces, acá lo que te está indicando el Google son cuáles son las publicaciones que han sido las más importantes, ¿cachai? Entonces, cuando tú haces una revisión bibliográfica, cuando tú vas a hacer el marco de ver cuál es el estado del arte con respecto a un tema, normalmente los papers que más, o sea, que se consideran para una revisión bibliográfica tienen 15 años. ¿Cachai? Aquí tú ves que de repente algunos tienen más de 15 años, pero son los más importantes. Entonces a esos papers se les llama seminar papers, que son las investigaciones que, independiente de que son muy antiguas, han sido como las más importantes en el tópico que tú estás trabajando, y no citarlas, no leerlas, corresponde a un error. Ahora, aparecen también otros que son muy citados, ¿cachai? Entonces esos más o menos uno los tendría que revisar, ¿cachai? Entonces, claro, todos estos son sumamente citados. Y aquí empieza a bajar un poco, subir, en fin.
pero la cosa es que te están diciendo que son tremendamente importantes en el tópico que estáis manejando, sobre todo por la cantidad de citas. Que es lo importante también ahí, ¿cachai? Que no necesariamente porque tiene muchas citas es porque es muy bueno, también puede ser de que sea altamente criticado. Entonces, cuando tú haces una revisión bibliográfica, también es sumamente importante que tú te des cuenta sobre las distintas corrientes de pensamiento y de posiciones que hay frente a ese problema, que es atendido como científicamente, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser que una persona, que un grupo de personas lo tomen por un lado, por otro, pero la idea es de que cuando tú te hagas esta revisión, tengas súper claro cuáles son ¿cómo se llaman? Las diferencias o en dónde coinciden, ¿cachai? Eso se te va a pedir siempre que tú lo hagas, ¿cachai? Cuando escribas cualquier cosa. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso de partida de cómo buscar la información. Yo también te recomiendo otra página que para mí es fundamental, que es SciHub, porque muchos de estas, bueno, yo normalmente lo que ocupo es el database de UCL, que es una de las bases de datos así como más grandes que tiene el Library Services. Yo no sé si tú puedes entrar o no, pero... pero probablemente tú tienes que ocupar el de tu universidad, ¿cachai? Entonces aquí vas viendo cuáles son, ¿cachai? Lo que hay publicado, pero te recomiendo que busques, no sé si lees inglés, pero en realidad el inglés que se ocupa en la academia es un inglés muy básico en comparación con el inglés periodístico, humorístico, que sé yo, un inglés bastante neutro y básico. Entonces, yo busco aquí o acá, lo que pasa es que Google Scholar en realidad le hace falta muchos datos, entonces de repente no está tan actualizado, ¿cachai? Aquí son las últimas publicaciones que se han hecho, le puedes poner como esos filtros. Y acá tú pones, en general lo ubico el DOI, ¿cachai? De todos los papers a los cuales hay que pagar y por los cuales no tienes acceso. Acá hay una base de datos gigantesca de la cual puedes bajar esos papers que probablemente van a ser sumamente importantes para tu investigación. Entonces, continuando con esta parte del Mendeley, acá, por ejemplo, tengo un paper y te quiero mostrar cómo funciona un paper y cómo se lee un paper. ¿Cachai? Entonces tú lo abres y aquí primero vas a tener como el nombre de la revista, luego el nombre del paper, quiénes son, ¿cachai? A quién lleva la correspondencia y el abstract o el resumen, ¿cachai? El resumen en general es lo único que se lee de un paper, tú no tendrías por qué seguir leyéndolo a menos que sea muy importante. Entonces, en la primera línea del abstract, lo que te va a mencionar, ¿cachai? Acerca de, ¿cómo se llama? De cuál es el marco general después del problema, ¿no es cierto? Después te va a identificar cuáles son, ¿cómo se llama? Hacer una bajada un poco más específica al problema. Después, el problema en sí. Luego, te va a indicar la metodología que se usó y luego te va a indicar el resultado. O sea, esta parte, ¿cachai? Es la más importante de todas porque te da el resultado, ¿cachai? Entonces, no hay necesidad de leerse el paper completo porque en esa frase ya está todo. Cada paper tiene una idea fuerte. ¿Cachai? Entonces, si tú vas leyendo los papers, te vas a ir a dar cuenta inmediata, o sea, solamente con el abstract, te vas a dar cuenta de para dónde va la micro. Ahora, si dentro de esa revisión bibliográfica de todo lo que se ha escrito, ¿cachai? O sea, si tú te fijas, puedes leer en base a esto, es un párrafo, ¿cachai? Entonces podrías hacer una revisión de 30, 40 papers solamente leyéndote esta parte de acá, ¿cachai? Lo que lo hace muy rápido. Y lo otro que si te organizas aquí en Mendeley, creando las carpetitas, después vas a poder tener toda esta información, ¿cómo se llama? Le puedes marcar estrellita, que se la vas a tener ordenada, porque si tú empiezas a guardar esa cantidad de documentos, ¿cachai?
en varias carpetas, no usando una sola carpeta te va a volver mono, ¿cachai? Entonces lo mejor es tenerlo aquí ordenado. Ya, si por algún motivo el tema que tú estás viendo encuentras un paper que es muy importante, o sea, como que lo sientes, esto está realmente bueno, como que está totalmente en la línea, lo que tú haces es que bajas y vas directamente a la conclusión. Las conclusiones son bien breves en general. La conclusión, la estructura de la conclusión es que te cuenta todo lo que se vio y los resultados. Entonces ahí tú adentras un poco más y ya, genial, ya tienes eso. Si por algún motivo la conclusión generó que te interesara aún más un paper, que en general es súper poco probable, porque en general si tú revisas 40 papers, probablemente solo 2, 3, 4 van a ser realmente importantes, como que te los vaya a tener que leer sí o sí. ¿Cachai? Pero si eso llegase a pasar, entonces te vas a las referencias, a la bibliografía, inmediatamente a ver cuáles de estos autores, ¿cachai? Onda como por los títulos. Por ejemplo, yo tengo aquí justo uno resaltado, ¿cachai? Que dentro de lo, como de este paper fue lo que más importante que encontré, ¿cachai? Como una buena bibliografía que me va a guiar a otro que también probablemente vaya a tener muy buena bibliografía y qué sé yo, entonces ahí vaya a ir viendo cuáles son los autores relevantes, ir armando este mapa, o sea, porque la documentación que hay al respecto de cada cosa es gigante, entonces ahí tú vas armando como el mapa de las cosas que te interesan, las cosas que te interesa manejar y las cosas que te interesa escribir. ¿Cachai? Entonces vais viendo acá. Si por alguna razón ya todo esto es demasiado entretenido y como muy interesante, ahí ya tenés el paper completo. ¿Cachai? Por ejemplo, este paper parece que fue re interesante para mí, ¿cachai? Porque le hice marqué cosas. Ahora, eso es lo entretenido de Mendeley, que podéis ir marcando las cosas que son importantes para ti, o sea, como la información importante, y luego ir registrándola, cosa de poder utilizarla en el momento en que la necesites. ¿Cachai? Pero entonces aquí, por ejemplo, eh, nuevamente, ¿qué es esto? Esto está muy mal escrito, en fin, pero creo que es una... Pero nuevamente, aquí el abstract, esta es la otra parte, ¿cómo se llama? La parte más importante, ¿no es cierto? Y así, vaya a ir revisando cada una de las cosas, pero no te vas... ¿Qué es esto? Una porquería. Ahí está, ¿cachai? Entonces el abstract, esta parte, te va a decir qué se encontró y la parte que es importante y chao, ¿cachai? Probablemente el tema más teórico, que también se ve aquí, depende cómo busques, ¿cachai? Te lo van a ver, las directrices te la van a haber pasado como la bibliografía básica en los cursos que estáis tomando, ¿cachai? Pero de todas maneras, igual dentro de toda esa bibliografía tenéis que ir viendo qué es lo más importante, cuáles son los más importantes de todo, leerte eso y ya el resto, chao, o sea, como que en definitiva, en serio no necesitas, de hecho, este tipo de cosas, o sea, como de la escritura científica, es muy estricta, entonces como que cada parte de esto tiene una estructura que es muy fija y que se respeta así, justamente para que cuando tú tengas que hacer este tipo de revisión, no tengas que estarte leyendo todo esto que en realidad puede que sí, puede que no, o sea, puede que no te interese, ¿cachai? Solamente este resultado como para poder darle soporte a algunos argumentos que tú vayas a tener en el cuerpo de tu investigación futura, ¿cachai? Entonces, básicamente, esa es la manera de leer, ¿cachai? Entonces, tiene el paso de primero buscar toda la información que hay al respecto, descargar toda la información posible, meterla en el Mendeley, ¿cachai? Y luego ir haciendo todas esas revisiones y ahí tú vas a ir entendiendo cuáles son ¿cómo se llama? Los más importantes. Ahora, Mendeley, tú puedes hacer, ¿cómo se llama? Mandar esta parte de acá al Word, cosa de tener toda la bibliografía metida ahí. Yo en general no lo hago porque se me chala un poco,
pero sin duda es una herramienta extremadamente útil. Entonces, y eso es. Ah, lo otro, que de repente cuando estés revisando, como de repente cuando estés revisando los artículos te vas a dar cuenta que hay algunos que son bien citados, entonces ahí ya como que está medio cae de cajón que tenéis que leer la cuestión completa, ¿cachai? Pero si eso no es así, en realidad no es tan importante. Y eso, entonces aquí tú armas tus carpetitas, tienes la información aquí, vas leyendo, remarcando las cosas que te interesan, ¿cachai? Y ahí ya te vas haciendo como una idea general de en qué consiste cada cosa. O sea, mira, rara vez, o sea, yo diría que en lo más mínimo no debiese por qué ser así, la información importante no está aquí, porque esto no es una teleserie venezolana, ¿cachai? Donde la información importante te la entregan inmediatamente y es un resumen de todo lo que se ve ahí, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, vuelvo a recalcarte que lees solo el abstract, el resumen. Y si ahí tú ves, encuentras algo muy bueno, lo sigues leyendo, pero no pierdas el tiempo leyendo cosas que no valen la pena. Y eso.